Buen día, mi nombre es Garielis Hernández, estudiante de Psicología de la materia Psicopatología 2. Les hablaré sobre lo que son los trastornos mentales. Los trastornos mentales encontramos los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, los trastornos parafílicos, los trastornos de la personalidad, trastornos neurocognitivos, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta, disforia de género, trastorno del sueño-vigilia y trastorno de la excreción. Trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas relacionados con la forma en la que comen las personas. Estos pueden ser muy perjudiciales para la salud de la persona, sus emociones y sus relaciones personales. Hay varios tipos distintos de trastornos de la conducta alimentaria. Los más frecuentes son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno por evitación y restricción de la ingesta, por sus siglas en inglés. La anorexia nerviosa, las personas con anorexia nerviosa comen mucho, poco a propósito, lleva a que tengan un peso corporal muy bajo, tienen pavor a ganar peso, no soportan la idea de estar gordas, tienen una imagen corporal distorsionada, se siguen viendo gordas a pesar de estar muy delgadas. La bulimia nerviosa, las personas comen demasiado y sienten que pierden el control para dejar de comer. Esto se llama comer por atracón. Hacen cosas para compensar o corregir la conducta de comer en exceso. Se juzgan a sí mismas basándose en solo su peso corporal y en su peso. La persona con bulimia nerviosa come mucho durante un periodo determinado de tiempo en lo que come la mayoría de la gente. Si una persona le da atracón y se purga con regularidad, esto puede ser un signo de que tiene bulimia nerviosa y incidencia de la gente con anorexia nerviosa, que está muy baja de peso, y la persona con bulimia nerviosa puede estar delgada y tener un peso corporal promedio y tener sobrepeso. La persona con bulimia nerviosa suelen ocultar por atracones y sus purgas. El trastorno por atracón. Las personas con trastorno por atracón comen demasiado y sienten que comen el control para dejar de comer, y esto se llama comer por atracón. Ingieren grandes cantidades de comida incluso cuando no tienen hambre, y esto se pueden sentir mal o comprar después de exceder un atracón y pueden ganar peso o sobrepeso mucho. Las personas con trastorno por atracón comen más deprisa de lo normal. Ellas pueden comer a solas para que los demás no vean que estén comiendo demasiado. Las personas con este trastorno por atracón no vomitan de forma voluntaria, no usan laxantes, no hacen ejercicio para regular sus atracones. Si una persona por atracón, si una vez por semana o durante 3 meses seguidos, esto puede ser un signo de que padece un trastorno por atracón. Trastorno por evitación y restricción de la ingesta. Este tipo de trastorno no tiene interés por la comida, vomitan la comida, pierden peso y no ganan peso. Según lo que sería esperable, no teme ganar peso, no tiene una imagen corporal negativa o distorsionar de sí misma. Las personas con ese trastorno no comen porque les disgusta el olor, el sabor, la textura o el color de la comida. Esto pueden tener miedo de vomitar, atragantarse con un alimento y sufrir asfixia por respiración. El trastorno de la excreción. Los trastornos de eliminación se refieren a la emisión de heces o de orina en el lugar en el que se considera inadecuado, que sea de forma intencional o no, que se mantiene durante 3 meses en niños con un nivel de desarrollo en el que se espera, en el que puede tener control de sí mismo con una edad involuntaria de al menos 4 años. La adquisición de los ámbitos ingenios implicados está afectada por factores como la madurez social del pequeño, la capacidad intelectual, las relaciones con los padres y entre otros. El desarrollo de los niños no es exacto. En algunos casos pueden hacerlo o antes sin que sea un problema. Sin embargo, en algunas ocasiones este proceso puede complicarse y requerir ayuda profesional. Estos trastornos son la enurosis y la encopresis. La encopresis. Esto es más frecuente en los niños varones como a los 3 años de edad, y el 16% de los niños muestran todavía signos de continencia fecal una vez a la semana o más, pero alrededor de 4 años solo está presente el 3% de los pequeños, mientras que por encima de 7 años afecta al menos 1% de los niños. Esto se caracteriza por la eliminación de forma involuntaria de excrementos ya formados o semiformados de líquido repetidamente en lugares inapropiados, es decir, en la ropa o en el sueño. Los tipos de encopresis encontramos lo que es la encopresis primaria y la encopresis secundaria o discontinua de la encopresis retentina y la encopresis no retentina. Lo que es la enuresis. La enuresis, dependiente del momento en el que tiene lugar, diferenciamos
enuresis diurna y enuresis nocturna. La enuresis diurna es cuando la pérdida involuntaria de orina sucede cuando se está despierto. En estos casos hay una gran probabilidad de que existe un motivo anatómico o biológico que lo ingene. La enuresis nocturna es cuando la emisión involuntaria tiene un lugar durante las horas de sueño y una vez superada la sueño en el que se quiera apropiada cada un año de control en desinfectar en dicho momento. La enuresis primaria es el tipo de enuresis en la que la continencia nunca ha tenido lugar durante un periodo prolongado de tiempo. La enuresis secundaria se conoce como el tipo de enuresis donde se ha debido un periodo de control en la emisión completa de al menos 6 meses. Trastorno del sueño vigilia. Los diferentes trastornos del sueño vigilia afectan la calidad del horario y la cantidad del sueño de muchísimas personas, provocando malestar durante el día y provocando malestar y cambios cognitivos. Muchas personas acuden a consultas para poder dormir mejor. En esto pueden consultar a un psicólogo. Una vez evaluando los problemas, lo ayudará mediante diferentes técnicas psicológicas adaptadas a las necesidades y mejorar las calidades de vida en el sueño. El insomnio. El número de las personas que no se sienten satisfechas por la cantidad del sueño cada vez es más mayor. Es muy frecuente que consulte porque tienen dificultades para iniciar el sueño. Algunos pacientes que tratan no pueden mantener el sueño a lo largo de la noche, se despiertan a menudo y una vez despiertos no pueden volver a dormirse. En otras ocasiones el problema radica en el que se despiertan muy pronto por la mañana y ya no pueden volverse a dormir. En definitiva, la persona con este sueño no puede mantener a iniciar el sueño o volver a dormirse. Si se despiertan a pesar de que las condiciones para dormir son favorables y no han tomado ninguna sustancia, afecta psicológicamente drogas u otros medicamentos que no tienen nada que ver con el trastorno del sueño vigilia. Estos, si padecen de insomnio, probablemente sienten una activación fisiológico-cognitiva que estos impiden que el sueño. Debido a este problema, son más las fuerzas en querer dormir y además se pone nerviosa y aumenta la frustración y aumenta más peor el problema del trastorno, generando un círculo vicioso. Durante el día, si no pueden continuar con el sueño o solo lo hacen a ratos, o algunas personas se sienten fatigados y les cuesta concentrarse, se pueden variar en diferentes áreas en lo que son y afectan en las áreas del trabajo, en el estudio y relacionadas con otras personas. Lo que es la hipersonomía, se siente una anorexia excesiva a pesar de haber dormido al menos 7 horas. Esto puede tener un periodo recurrente del sueño o recurrente del sueño en el mismo día, dormir de forma continuamente durante más de 9 horas diarias sin sentirse descartado o tener dificultades para mantener totalmente despiertos. La hipersonomía no se debe a la utilización de drogas o medicamentos tóxicos que producen problemas en el funcionamiento de la persona. Los pacientes con hipersonomía comentan que en ocasiones se sienten desorientados, temporalmente tienen problemas de memoria, se sienten mareados durante minutos u horas. A pesar de dormir en su sueño no es reparador y es frecuente que duermen durante el día y piensen hacerlo en dicha noche. La narcolepsia se caracteriza por 7 diurnas o 7 colapsos del sueño. Las personas con narcolepsia tienen una necesidad inefrenable de dormir y de abandonarse al sueño y de echar unas 7 en el mismo día. La narcolepsia la mayor parte de veces se asocia con una deficiencia hipocrotina que produce habitualmente cataplegia en episodios breves o segundos o minutos de pérdida súbita. Esto habilitará el tono molecular en la conciencia en el que se encadenan con la risa y las bromas. Las disfunciones sexuales. Esto es un trastorno que dificulta el mantenimiento de las relaciones satisfactorias. Este tipo de disfunciones afectan tanto a hombres como mujeres que pueden experimentar una aversión o rechazo al contacto sexual, aunque afecte el modo de diferentes a cada uno. Los síntomas: la eyaculación precoz, el pajarismo, el organismo, difusión eréctil, dolor a la vulva o a la vagina durante el acto sexual, deseo sexual, individuo o satisfacción sexual. El diagnóstico de los trastornos sexuales cambia según el tipo de trastorno en sí. En algunos casos, de hecho, es necesario un examen ginecológico o andrológico, en donde también es necesario iniciar un programa psicológico. Las causas de las disfunciones sexuales en los hombres pueden ser enfermedades, diabetes, problemas hormonales y depresión, o consumo de ciertos medicamentos o sustancias, entre otros. Al igual que con el diagnóstico, el tratamiento por los trastornos
sexuales según su naturaleza. En el caso de la disfunción eréctil hay que consultar a un andrólogo para entender si está provocando por una patología física o psicológica, mientras que en el caso del vaganismo se pueden iniciar programas de psicosexuales o considerar la cirugía. Entre las disfunciones sexuales encontramos la eyaculación retardada, que es el retardo marcado de la eyaculación, y la infrecuencia marcada o ausencia de la eyaculación, los trastornos eréctil, que es la dificultad marcada para conseguir una erección durante la vida sexual, y la reducción marcada en la rigidez de la erección, los trastornos orgánicos femeninos, que son los retrasos marcados e infrecuencias marcadas o ausencia de orgasmo y reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgánicas, y los trastornos del interés de excitación sexual femenino, es interés ausente o reducido por la actividad sexual, y la fantasía o sentimientos sexuales o eróticos ausentes o reducidos. El trastorno del dolor genético pélvico o penetración. El penetración vaginal durante las relaciones, esto marcan dolor pulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales y la intento de penetración, los trastornos del deseo sexuales y continuos en el varón, que son fantasías o pensamientos sexuales o eróticos iniciados en las actividades sexuales o reducidos o ausentes de forma constante o recurrente, o eyaculación prematura, que es la eyaculación precoz, que es un ratón persistente durante la eyaculación producida durante la actividad sexual en la pareja, excesivamente en el minuto siguiente en la penetración vaginal o antes de lo que desee el individuo. Trastornos neurocognitivos. Bajo el concepto de los trastornos neurocognitivos se engloban las alteraciones de una o más de una de las funciones cognitivas para proceder y recordar la información, que incluyen las áreas de la percepción, la atención, el lenguaje, la memoria. Entre las alteraciones cognitivas más frecuentes se encuentra el delirio, la amnesia, la demencia, las enfermedades de Alzheimer, las enfermedades de Parkinson, entre otras. Asimismo, algunos deterioros y los desórdenes adquiridos también provocan trastornos cognitivos con el accidente de cerebrovascular o el traumatismo craneal. Entre la población infantil también son comunes los trastornos del desarrollo cognitivo, que afectan las áreas del lenguaje y la atención, como el trastorno de atención e hiperactividad.